Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén fantásticos y listos para sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento, especialmente cuando hablamos de nuestras celebridades favoritas. Como siempre, agradezco muchísimo que le den al *play* y me acompañen en este espacio donde desentrañamos las noticias, los chismes jugosos y todo el *salseo* que rodea a la farándula. Y hoy, tenemos un tema que está que arde *. Prepárense porque hoy vamos a profundizar en el drama, la intriga, el misterio y la emoción que envuelve a uno de los hombres más codiciados del momento, Can Yaman. Sí, el mismísimo, el galán turco que nos tiene a todos, sin excepción, suspirando. Y lo que vamos a analizar con lupa hoy es una frase que ha sacudido a sus fans y ha generado un sinfín de especulaciones: no quiero oír su nombre. ¿A quién se refería Can Yaman con estas palabras? ¿Quién es la persona que ha logrado despertar tal reacción en el actor? ¿Qué secretos se esconden detrás de esta contundente declaración? ¿Es resentimiento? ¿Es protección? ¿Es simplemente el pasado que busca quedar sepultado? Lo desentrañaremos juntos. Así que si son fans acérrimos de Can Yaman, si les encanta el *salseo*, los secretos del mundo de las celebridades, o simplemente si la curiosidad los carcome por dentro, este vídeo es para ustedes. Prepárense para descubrir, analizar y debatir quién es la persona que ha sido vetada por el galán turco y para examinar a fondo las posibles razones, los matices y las posibles consecuencias de esta tajante afirmación. Antes de comenzar a desentrañar este misterio, por favor, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos y, por supuesto, dejar su like si les gusta lo que hacemos aquí. Así estarán siempre al tanto de todas las novedades, los chismes y las últimas actualizaciones del mundo del espectáculo. Y ahora, comencemos con el *salseo*. El contexto, la ascensión meteórica de Can Yaman ***. Para entender el peso de la frase no quiero oír su nombre, debemos retroceder un poco en el tiempo y situarnos en el contexto actual de la vida de Can Yaman. Como todos sabemos, Can es un actor turco que ha experimentado una carrera verdaderamente meteórica. Saltó a la fama internacional gracias a sus roles protagónicos en exitosísimas series de televisión. Su carisma, su talento actoral y, por supuesto, su atractivo físico innegable, le han granjeado una legión de fans en todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los hombres más solicitados de la industria del entretenimiento. No podemos hablar de Can Yaman sin mencionar algunas de las series que lo catapultaron a la fama. Por supuesto, tenemos Erkencikus, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo con su encanto, su humor y la química explosiva entre Can Yaman y su coprotagonista. La serie fue un éxito rotundo, generando una *fiebre* por Can Yaman, quien se convirtió en un ícono global. Más recientemente, Can ha protagonizado Sandokan, una serie épica que lo ha consolidado como un actor versátil y capaz de interpretar roles muy diferentes. Sandokan mostró una faceta distinta de Can, demostrando su capacidad para asumir desafíos actorales mayores y para encarnar personajes históricos y llenos de acción. Esta serie ha ampliado aún más su base de fans y ha demostrado su capacidad para atraer a un público diverso. El éxito de Can Yaman no se limita a las series de televisión. Su atractivo y su fama lo han convertido en un reclamo para campañas publicitarias, eventos sociales y proyectos internacionales. Ha trabajado con importantes marcas, ha asistido a prestigiosos eventos y ha participado en proyectos que lo han llevado a diferentes países, consolidando su estatus como una estrella global. El terreno de los rumores y las relaciones sentimentales *. En los últimos años, Can ha estado envuelto en diversas relaciones sentimentales, algunas más públicas que otras. Ha habido rumores, confirmaciones, desmentidos, el típico drama de las celebridades. Y es precisamente en este terreno donde entran en juego las palabras que nos ocupan hoy, la famosa frase que ha encendido las alarmas entre sus fans: no quiero oír su nombre. La vida de una celebridad, como bien sabemos, no es sencilla. La presión mediática, los rumores constantes y la exposición pública pueden ser agotadores. Las relaciones sentimentales, especialmente cuando son públicas, se convierten en un tema de interés generalizado. Los medios de comunicación, los paparazzi y los propios fans, están siempre atentos a cualquier detalle que pueda revelar algo sobre la vida privada de las estrellas. Es en este contexto donde la frase «no quiero oír su nombre» cobra una importancia significativa.
No es una declaración que haya soltado a la ligera. Fue una respuesta directa a una pregunta específica relacionada con una persona en particular. Si bien no existe una declaración oficial que indique con exactitud quién es la persona a la que se refiere, las especulaciones y los rumores apuntan a una persona específica. Alguien que en el pasado fue muy cercana a Can Yaman. Y aquí es donde la intriga se vuelve aún más interesante. Asterisco asterisco la especulación. ¿Quién es la prohibida? Asterisco asterisco. Las fuentes no confirmadas, los rumores que circulan en redes sociales y algunos medios de comunicación, sugieren que la persona a la que Can se refiere es una de sus exparejas. Sin entrar en detalles específicos y respetando la privacidad de las personas involucradas, la especulación se centra en una relación que tuvo una gran repercusión mediática. La razón detrás de esta contundente declaración podría ser múltiple y compleja. Podría deberse a rencillas personales no resueltas, a sentimientos aún presentes, o tal vez a un intento de mantener una imagen pública impecable, evitando cualquier controversia o especulación sobre su vida privada. Es importante recordar que las rupturas amorosas, especialmente aquellas que se dan bajo el escrutinio público, raramente son fáciles. Los sentimientos pueden ser complejos, y el proceso de sanación puede ser largo. Es natural que después de una separación, una persona pueda querer cortar cualquier vínculo con el pasado y enfocarse en su propia vida y en su futuro. Asterisco asterisco análisis profundo, ¿qué implica no quiero oír su nombre? Asterisco asterisco. Analizando la situación, debemos considerar que la vida de una celebridad es un torbellino constante. La presión mediática, los rumores, los chismes y la exposición pública pueden ser abrumadores. Can, como cualquier persona, tiene derecho a proteger su intimidad y a decidir cómo quiere que se hable de su vida personal. La frase "no quiero oír su nombre" es en sí misma una declaración poderosa. Denota una clara incomodidad, una falta de interés en volver a hablar de esa persona, o incluso un cierto resentimiento. Es una forma de poner una barrera, de marcar distancia, de dejar claro que no quiere que se le relacione con esa persona, de ninguna manera. Es un claro mensaje de "no quiero que me pregunten por ella", o "no quiero que me vinculen con ella". Esta frase sugiere que la relación que tuvieron, por la razón que sea, no terminó de la mejor manera. Es probable que existan heridas sin sanar, o tal vez simplemente un deseo de dejar el pasado atrás y enfocarse en el presente y en el futuro. Es importante recordar que las relaciones sentimentales, por lo general, son complicadas, y a veces, la mejor manera de seguir adelante es cortar cualquier vínculo con el pasado, aunque eso signifique poner límites muy claros y contundentes. Asterisco asterisco las posibles razones detrás de la declaración asterisco asterisco. Pero, ¿qué más podemos deducir de esta frase? ¿Cuáles son las posibles razones que podrían haber motivado a Can Yaman a expresar estas palabras? Asterisco 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 protección de la privacidad asterisco asterisco es posible que Can simplemente desee proteger su privacidad. La vida de una celebridad es pública por naturaleza, pero eso no significa que no tenga derecho a resguardar su intimidad. No quiero oír su nombre podría ser una forma de decir, no quiero que me pregunten por mi vida personal, y de evitar que su pasado amoroso se convierta en el tema central de atención pública. Asterisco 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 resentimiento y heridas sin sanar asterisco asterisco las rupturas amorosas pueden dejar cicatrices. Puede ser que exista resentimiento, dolor o frustración por cómo terminó la relación. Es natural que después de una ruptura, se sienta la necesidad de cortar cualquier vínculo con el pasado, incluso en la forma de evitar mencionar a la otra persona. Asterisco 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 imagen pública asterisco asterisco en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Can podría estar preocupado por cómo esta relación podría afectar su imagen pública, su reputación profesional o sus futuros proyectos. Evitar cualquier mención a su expareja podría ser una estrategia para evitar controversias y mantener una imagen impecable. Asterisco 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 enfoque en el presente y el futuro asterisco asterisco quizás, Can simplemente quiere enfocarse en su presente, en sus proyectos profesionales, en sus nuevos desafíos. No quiero oír su nombre podría ser una forma de decir, quiero mirar hacia adelante, dejar el pasado atrás y concentrarme en lo que viene. Asterisco 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 cansancio de la exposición asterisco asterisco la vida de una celebridad es, en muchos aspectos, agotadora. Estar constantemente expuesto a los medios de comunicación, a los rumores, a la especulación, puede ser muy desgastante.
Khan podría estar cansado de que su vida personal sea objeto de interés público y desearía simplemente que se le dejara en paz. *** El impacto en los fans, ¿cómo debemos reaccionar? ***. Entonces, ¿qué significa todo esto para los fans de Can Yaman? ¿Cómo debemos interpretar esta frase? ¿Qué papel jugamos nosotros en esta situación? Creo que la respuesta es simple: debemos respetar la decisión del actor. Debemos entender que, al igual que cualquier persona, él tiene derecho a su privacidad, a elegir a quien quiere o no quiere mencionar en sus declaraciones públicas y a decidir cómo quiere vivir su vida. Como fans, nuestro papel es apoyar a Khan en sus proyectos, celebrar sus éxitos, mostrarle nuestro cariño y, sobre todo, respetar sus decisiones personales. No tenemos derecho a entrometernos en su vida privada, a exigir explicaciones o a presionar para saber más de lo que él quiere compartir. Debemos ser fans respetuosos que entienden que las celebridades son seres humanos con sentimientos, con derecho a la privacidad y con el derecho a decidir cómo quieren vivir sus vidas. *** El poder de la palabra y la intimidad. ***. En el mundo de las celebridades, cada palabra cuenta. Cada declaración se analiza, se interpreta y se descontextualiza, y esto es algo que Can Yaman debe tener muy en cuenta. En este sentido, la frase «no quiero oír su nombre» no es solo una expresión de sentimientos, sino también una estrategia de comunicación, una forma de establecer límites y de proteger su privacidad. La intimidad es un tesoro que las celebridades deben proteger a toda costa, y en este sentido, la frase de Khan es un claro mensaje de que está dispuesto a proteger su propia. Es importante destacar que en el mundo de las celebridades, las relaciones personales son a menudo una fuente inagotable de noticias y especulaciones. Los paparazzi, los medios de comunicación y los propios fans están siempre atentos a cualquier detalle que pueda revelar algo sobre la vida privada de las estrellas. En este contexto, la frase de Can Yaman podría interpretarse como una estrategia para proteger su intimidad y para evitar que su vida personal se convierta en el centro de atención pública. También es posible que esta frase sea simplemente un reflejo de la realidad de una ruptura. Las relaciones terminan, a veces de forma amistosa, otras no tanto. Y es natural que después de una separación, uno no quiera saber nada de la otra persona, y prefiera centrarse en su propia vida y en su futuro. Pero, ¿qué significa todo esto para los fans de Can Yaman? ¿Cómo debemos interpretar esta frase? Bueno, creo que la respuesta es simple: debemos respetar la decisión del actor. Debemos entender que, al igual que cualquier persona, él tiene derecho a su privacidad y a elegir a quien quiere o no quiere mencionar en sus declaraciones públicas. Como fans, nuestro papel es apoyar a Khan en sus proyectos, celebrar sus éxitos y respetar sus decisiones personales. Y por supuesto, seguir disfrutando de su talento actoral, que es lo que realmente importa. *** El legado de «no quiero oír su nombre». ***. En definitiva, la frase «no quiero oír su nombre» nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Ha avivado la curiosidad, ha generado especulaciones y ha puesto de manifiesto la complejidad de la vida de una celebridad. Pero lo que sí es seguro es que nos ha dado un atisbo de la importancia de la privacidad en un mundo tan expuesto como el de las estrellas. Esta frase se convertirá en un hito en la trayectoria de Can Yaman, un recordatorio constante de que incluso las celebridades más queridas tienen derecho a proteger su intimidad y a decidir sobre su vida personal. ***. Resumen y reflexiones finales. ***. Y ahora, para finalizar, me gustaría resumir brevemente los puntos clave que hemos abordado hoy. Hemos analizado la frase impactante de Can Yaman, «no quiero oír su nombre». Hemos especulado sobre a quién podría referirse, basándonos en rumores y fuentes no confirmadas. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta declaración, desde rencillas personales hasta un deseo de proteger su privacidad y su imagen pública. Hemos debatido sobre el papel de los fans y la importancia de respetar las decisiones del actor y su derecho a la intimidad. Esta frase nos ha recordado que detrás de la fama y el brillo, hay una persona con sentimientos, con derecho a la privacidad y con el deseo de vivir su vida de la manera que considere más adecuada. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Gracias por acompañarme en este viaje a través del mundo del salseo de las celebridades. Quiero agradecerles por su tiempo, su atención y su participación. Cada uno de ustedes hace que este canal sea posible y me motiva a seguir investigando y compartiendo información interesante sobre el mundo del espectáculo.
Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la frase de Can Yaman? ¿Creen que saben a quién se refiere? ¿Cuál es su teoría? ¿Qué opinan sobre el papel de los fans en este tipo de situaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. Compartamos nuestras ideas. Por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, el salseo nunca termina.